Mi nombre es Jesús Barbosa Cruz, soy abogado con 25 años de experiencia en el derecho penal militar policial, con estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Pedro Vigario de Lambayeque y maestría y doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo con segunda especialidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. He sido catedrático de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional casi 12 años y de la Escuela Militar de Chorrillos, entre otras instituciones. He dictado conferencias del derecho penal militar acá en Perú y en los Estados Unidos. Y ahora el tema que me convoca es el proyecto de ley de reincorporación a la actividad militar policial de técnicos, suboficiales, especialistas, personal civil y personal de la sanidad de las Fuerzas Armadas por el tema de la pandemia del coronavirus COVID-19, ahora por la inseguridad ciudadana subsiguientemente después del levantamiento de la cuarentena y también como apoyo a la reactivación económica del país, donde las medidas urgentes que dio el gobierno central. Quisiera explicar en primer término que el proyecto de ley a la reincorporación de actividad militar policial es un hecho sin precedentes dentro del derecho constitucional peruano y específicamente dentro del derecho parlamentario legislativo referido al derecho militar policial. Uno de los antecedentes más cercanos que podríamos decir, llevando históricamente, es la ley 28605 y su reglamento del año 2006, que determinó la reincorporación de 8 o 12 efectivos policías y militares, lo cual a través de su comisión que se designó constituyó muchos temas, un claro desconocimiento de lo que es el procedimiento de admisión y de reincorporación de los efectivos militares y policiales a la actividad. Es en este proyecto de ley, que tiene las características de una iniciativa legislativa ciudadana, que se encuentra prevista y determinada en el artículo 2, inciso 17 de la Constitución Política del Estado, que faculta a cualquier persona, a cualquier ciudadano que presente un proyecto de ley, y este camino que hemos escogido es el que tiene que ser respaldado cuando la OMPE nos entregue el kit electoral y los planillones para poder obtener las firmas de respaldo al proyecto que, de acuerdo al artículo 11 y siguientes de la ley 26300, ley de participación ciudadana, nos permitiría que 50.000 firmas de ciudadanos entre civiles y militares, no importa que estén en actividad, pero respalden este proyecto de ley. Luego de ahí lo presentemos a la RENIEC para que la RENIEC depure las firmas. Válidamente, reitero, deben haber 50.000 firmas. Estas 50.000 firmas tienen que ser validadas, reafirmo, por la RENIEC para luego ser devueltas a la OMPE y, adjuntado el proyecto de ley que ya lo tiene la OMPE, nosotros podamos presentarlo conjuntamente con la OMPE ante la mesa de partes del Congreso de la República, donde pensamos obtener dentro de 4 meses, como dice el artículo 12 de la ley 26300 ya mencionada, ley de partición política, el debate censurado, mesurado, parlamentario, para que se encuentre la viabilidad, la sostenibilidad y fundamentalmente se logre la reincorporación de miles y de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que presentarán seguramente sus documentos a través de la comisión mixta que se va a designar a través de un reglamento. Uno de los temas más importantes y más novedosos de este proyecto de ley es que garantiza la reincorporación de acuerdo a ciertos requisitos y parámetros. Uno de los requisitos más importantes y sobresalientes es, por ejemplo, las causales. Lógicamente que está sumada la edad. La edad como máximo estamos preveyendo y sometiendo a consideración parlamentaria y legislativa 55 años. Otra de las características fundamentales es que hayan pasado, por ejemplo, a retiro por medida disciplinaria, pero por sentencias judiciales absueltos. Es decir, explico, un policía o un militar que en la época de la subversión, porque también tenemos que decir, fueron procesados o investigados. Sin embargo, como no, el proceso judicial es en el Perú muy lento, para una sentencia absolutoria demoró más del tiempo, que son los 2 o 3 años, para permanecer en disponibilidad, y consecuentemente fueron pasados a retiro. Luego, una sentencia judicial firme, fueron absueltos. Es estos casos los que están facultados para ser reincorporados mediante este proyecto de ley.
Otro sería el de renovación de cuadros. La renovación de cuadros muchas veces es cuando un efectivo militar o policía, permaneciendo en un grado y por la permanencia del estatus del grado, no podría ascender, sea por una cuestión de insuficiencia académica o porque no alcanzó vacante o cupo dentro de su grado inmediato superior, es pasado a retiro. Esa es otra de las causales viables y posibles. Otro de los temas es aquellas personas o militares o policías que solicitaron su pase a retiro a su solicitud. A su solicitud, para que pueda entender la ciudadanía, es que muchas veces el efectivo militar o policial, estando en actividad, encontraba por razones de salud, por razones laborales o por razones económicas, un puesto laboral o razones justificadas para dejar momentáneamente la actividad militar o policial y luego de que se le vencía el tiempo de disponibilidad, intentar reincorporarse a la actividad. Sin embargo, muchos de los casos que se fueron a su solicitud, se pasó el tiempo, más de los 2 años o 3 años en su momento, y fueron pasados a retiro. Esas causales también son viables. Otra de las causales que podemos decir es, por ejemplo, lo que se ha mencionado por medida disciplinaria, el tema del abandono de servicio o abandono de destino, lo que se consideraba como una falta muy grave. Es considerado una falta muy grave, el tema del ausentismo o la deserción ahora. Sin embargo, consideramos que dentro del lineamiento penal y procesal, administrativo, disciplinario, sancionador, a la luz del Tribunal Constitucional y su doctrina, es uno de los delitos menores que puede o podría alcanzar una vacante o cupo dentro de este proyecto de ley a la actividad de reincorporación militar policial. Y así, entre otras causales que van a ser estudiados caso a caso, a la luz, reitero, de la jurisprudencia de los tribunales administrativos disciplinarios, de la Corte Suprema también y del Tribunal Constitucional, vamos a estudiar los posibles casos de reincorporación a la actividad militar policial. Otra de las novedades que nosotros planteamos en este proyecto de ley es que la comisión que se conforme debe ser una comisión mixta, conformada exclusivamente por especialistas del derecho militar policial que conozcan no solamente el manejo administrativo sancionador, sino conozcan el derecho constitucional incorporado al derecho administrativo sancionador a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el caso 2050-2002, por ejemplo, y que puedan explicar y razonar en base a la proporcionalidad, la legalidad penal y fundamentalmente teniendo en cuenta que en muchos casos efectivos militares y policías que ahora son convocados por su experiencia, por su experticia, por su técnica, por su conocimiento para ayudar en el tema de la pandemia coronavirus COVID-19 y post-COVID-19 en esta inseguridad ciudadana y lógicamente colaborar en la reactividad económica, con esa experiencia puedan participar en este proyecto de ley de reincorporación a la actividad militar policial. Esta comisión, reitero, estaría conformada por técnicos que conocen el derecho militar policial debidamente acreditados, académicamente y jurídicamente. Normalmente las comisiones de reincorporación a la actividad militar policial, como la ley 28805, estaban conformados por oficiales generales, oficiales de las Fuerzas Armadas o miembros de los ministerios que lógicamente, políticamente eran designados y que muchas veces, lógicamente por el poco, mucho o escaso conocimiento caso a caso de la casuística militar policial, declaraban improcedente e infundado las solicitudes. Otra de las razones que este proyecto de ley, creo modestamente, incorpora al servicio de la ciudadanía y del país y de conocimiento de la institución parlamentaria es que se ha buscado, se promueve, se dice y será y se ejecutará con la bendición de Dios que sea el poder constituyente, es decir, el pueblo que se manifieste a través de las firmas que nos va a acompañar en este proyecto de ley, reitero, 50.000 firmas que van a ser buscadas y ubicadas por todos los delegados que a través de los grupos de WhatsApp a nivel nacional los tenemos, de policías y militares, no solamente de Lima, sino de todas partes del país, que se unen y se dediquen a esta lucha titánica de conseguir estas firmas respaldadas por el pueblo para que nuevamente sean presentadas, como reitero, a la OMPE y de ahí lógicamente al Congreso de la República, donde en base a la manifestación del poder constituyente, que es el pueblo, porque recordemos que la policía y la Fuerza Armada son también el pueblo, únicamente que están investidos de autoridad, pero la ciudadanía civil que conoce a su policía y que en base a los casos que se analicen
especialmente a la luz de la jurisprudencia, reitero, del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, de los Tribunales de Disciplina Policial y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puedan ser admitidos, puedan ser reincorporados y puedan participar en este proyecto técnico. Reitero que es técnico. ¿Por qué también tengo que decir como otras razones para seguir a Manuel Atienza? Cuando nos dice cuáles son esos fundamentos o argumentos que tiene usted para exponer, diría que no se ha recurrido en este momento o para bajo esta circunstancia a un congresista de la República o a un grupo político para que pueda presentar el proyecto de ley. No por ahora, no creemos que sea factible, dado de que este proyecto de ley, me reafirmo modestamente, es estrictamente técnico por su especialidad, por su contenido y fundamentalmente por la proposición normativa, jurídica y constitucional que invoca. Hemos tratado de que el proyecto de reincorporación a la actividad militar policial obedezca a razones estrictamente técnicas, ya mencionadas en forma general en esta entrevista, en este modesto aporte constitucional. Sin embargo, no está ajeno que el tema del poder constituido, que es el Congreso de la República, y el Poder Ejecutivo puedan entender que cuando el pueblo se manifiesta y dice fundamentalmente a través de un proyecto de ley debidamente respaldado, porque no aspiramos a 50.000 firmas, somos honestos, aspiramos por lo menos mínimamente a 500.000 firmas, que sea uno de los mejores proyectos más sostenidos, no solamente por su forma, su contenido, sino por el respaldo ciudadano, para que tenga una policía y una fuerza armada que colabore estrictamente en este momento de pandemia y en este lado del mundo donde hay personas que aún por el COVID-19, por su post-COVID-19, vienen muriendo. A sus efectivos policiales, a sus familias, a sus miembros de las Fuerzas Armadas que han caído ahora por este fenómeno, por esta pandemia mundial, mis condolencias, mi apoyo y uno de los modestos aportes que efectuamos como abogado es que este proyecto de ley garantice la readmisión o reincorporación de efectivos que con su experticia, su profesionalismo puedan ayudar a combatir y eliminar y neutralizar muchas veces el tema de la delincuencia, el tema del aislamiento social se complete y fundamentalmente apoyemos todos juntos a que unidos salgamos adelante reactivando el país económica, social, civil, políticamente por un gran cambio. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a las órdenes y el Perú entero. Muchas gracias.